Muy buenos días, qué gusto encontrarnos en esta mañana. Reciban un atento y cálido saludo de quienes conformamos la sección nacional del Ecuador del Instituto Panamericano de Geografía e Historia. El Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada del Ecuador, a través de la Comisión de Cartografía y con el apoyo de la Sección Nacional del Ecuador, presentan el seminario virtual Hidrografía, sustentando el modelo digital del océano. El presente seminario consta de 6 sesiones que se transmitirán durante el mes de mayo e inicios de junio. Me permito indicarle al público que todo el seminario es gratuito, sin embargo, quienes deseen obtener un certificado digital por su participación, sea por cada sesión o por el seminario en total, este tiene un costo. Las instrucciones y los valores representativos para que ustedes puedan obtenerlo, lo dejaremos en el chat. Sin más de momento, quiero darle la más cordial bienvenida a este espacio de difusión a la ingeniera María Fernanda Vargas, funcionaria de INOCAR, quien les acompañará en el desarrollo de este interesante seminario. Estimada María Fernanda, muy buenos días, bienvenida a este espacio de difusión. Dejamos en sus manos y en la de INOCAR el presente evento. Adelante, por favor. Muchas gracias, María José. Reciban un cordial saludo del señor director del Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada del Ecuador, Carlos Zapata Cortés, y de todos quienes formamos parte de esta noble institución. Es un gusto poder enlazarnos nuevamente y compartir el conocimiento científico que se genera en nuestro mar territorial con todos ustedes. A continuación, tenemos las palabras de bienvenida por parte del teniente de navío José Córdoba Aguilar, quien es oficial de superficie, graduado en la Academia Naval de los Estados Unidos, donde obtuvo el título de ingeniero eléctrico. Posteriormente retornó al Ecuador para hacer la subespecialidad de hidrografía en la Escuela de Hidrografía adscrita al Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada del Ecuador. Actualmente se desempeña como jefe de la Unidad de Geofísica, Unidad de Cartografía Náutica y gerente del proyecto SUTPLA en la fase 2, proyecto formulado con el fin de establecer los sustentos técnicos para extender la plataforma continental ecuatoriana. Bienvenido, teniente, lo escuchamos. Muchas gracias, María Fernanda. Buenos días, estimados asistentes. En representación del Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada, tengo el privilegio de darles la bienvenida a este seminario web, el cual demuestra nuestro compromiso con el país en el campo de la investigación, la innovación y el desarrollo de las ciencias marinas. Nuestra misión es contribuir al conocimiento del océano, proporcionar información relevante para la toma de decisiones, además de brindar servicios de calidad a nuestros usuarios. Como sabemos, el océano es un componente fundamental de nuestro planeta y su estudio es esencial para el desarrollo sostenible de la humanidad. Todo esto debido a que es una fuente de alimento para gran parte de la humanidad. Desempeña también un papel clave en la regulación del clima global y es un ecosistema único con alta biodiversidad. Por ello, en el INOCAR nos aseguramos de que se proporcionen servicios hidrográficos y cartográficos de alta calidad, con el fin de garantizar la seguridad marítima y la protección del medio ambiente marino. En este sentido, el INOCAR junto a la Organización Hidrográfica Internacional está trabajando en el desarrollo de un modelo digital del océano, el cual utiliza los datos oceanográficos, hidrográficos y geodésicos más actualizados para producir una representación tridimensional del océano y su dinámica en tiempo real. Este modelo es una herramienta valiosa para la investigación, la gestión de recursos marinos y la prevención y mitigación de desastres naturales en el mar. Fundamentalmente nos ayuda también para la toma de decisiones y de esta manera asegurar el desarrollo sostenible de la economía azul. Este webinar es una oportunidad para compartir y difundir los avances y descubrimientos más recientes en el campo de las geociencias marinas y para discutir los retos y oportunidades que enfrentamos como sociedad en el cuidado de nuestro océano y sus recursos. Quiero agradecer a los panelistas y participantes que nos acompañarán durante estos días y espero que juntos podamos tener un intercambio fructífero de conocimientos y experiencias. Muchas gracias, teniente, por sus palabras. A continuación voy a presentar el tema
del día de hoy, que es la comparación de cotas obtenidas mediante nivelación geométrica y mediante la técnica NTR-IP con modelo EGM08 a 60 segundos sobre los vértices de control del mareógrafo de la libertad. Es importante mencionar que los posicionamientos a partir de un sistema global de navegación por satélite en la actualidad son tan comunes para nuestras actividades diarias. Se los puede realizar a través de diferentes aparatos tecnológicos como celulares, relojes, navegadores, etc. Esto también incluye los equipos GNSS necesarios para realizar trabajos de ingeniería. El posicionamiento en tiempo real permite obtener los resultados deseados en el mismo instante de la medición. La técnica NTR-IP envía las correcciones diferenciales calculadas desde una estación de monitoreo continuo de referencia hacia los usuarios vía Internet. Para ampliar el tema y despejar todas las inquietudes, vamos a dar paso a nuestro expositor, amigo y colega Alejandro Martínez Garrido. Alejandro es ingeniero geógrafo y del medio ambiente, graduado en la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Es magíster en planificación del territorio de la Universidad Técnica Particular de Loja. Su experiencia laboral la ha obtenido en varias consultoras privadas, en los gobiernos autónomos descentralizados de Chone y Alausí. Ha sido funcionario del Instituto Geográfico Militar y actualmente se desempeña como técnico geodesta en la Dirección de Hidrografía y Cartografía Náutica del INOCAR. Entre sus actividades más relevantes, en el año 2022, participó como expositor en el Simposio Sirgas que se desarrolló en Chile. Bienvenido, Alejandro, te escuchamos. Buenos días con todos. Muchas gracias, Mafer, por la presentación. Igual quería dar las gracias al Instituto y al IPGH por permitirme hacer esta breve exposición de los trabajos que se están realizando y de un proyecto que se espera primero obtener algunos resultados para poder verificar su viabilidad para los trabajos propios que realice el INOCAR. Listo. Bueno, lo que se hizo básicamente, como el título lo indica, es una comparación de cotas que se va a realizar de diferentes puntos, sobre todo los que están cerca al mareógrafo de la libertad. Se los ha medido mediante nivelación geométrica, se las ha obtenido también con la técnica NTRIP, utilizando el modelo EGM08 y mediante un posicionamiento de 60 segundos mediante esta técnica. Y también a través de un posicionamiento estático diferencial, utilizando igualmente el mismo modelo EGM08. ¿Cuál es la razón de haber realizado este tipo de trabajos? Básicamente es los trabajos que nosotros realizamos como Instituto Oceanográfico de la Armada en el tema de la elaboración de las cartas náuticas. Nosotros, obviamente, cuando estamos realizando el tema geodésico y la nivelación de puntos, lo hacemos con un objetivo, con una finalidad, que es brindar cotas niveladas a puntos de apoyo al sondeo, que después serán utilizados por los buques de la Armada para realizar los trabajos de batimetría para la correcta navegación de las embarcaciones. Ahora, ¿por qué no podemos hacer una nivelación geométrica, que sería lo ideal dentro de todos los puntos? Esto se da por el difícil acceso que existen hacia esos puntos de apoyo. Cuando se está realizando los trabajos de batimetría, lo que se realiza es primero un posicionamiento RTK, ponen una base que transmite una corrección hacia el buque, y de esta forma el buque va a ir obteniendo sus datos. Cuando se utiliza esta técnica RTK con radio, es importante que la base siempre tenga una buena emisión de la señal. Quiere decir que debe ubicarse la base en lugares altos y que no posean mayores obstrucciones. Entonces, estos
puntos de apoyo al sondeo se los trata de ubicar en cimas de colinas o incluso en cimas de edificaciones que permitan expandir un poco más la señal de radio. Es lógico que para este tipo de puntos llegar a través de una nivelación geométrica va a ser bastante complicado. Entonces, por eso es que estamos buscando una metodología que nos permita obtener unas cotas muy parecidas a una nivelación geométrica, pero utilizando diferentes equipos o metodologías. Esto también se da por la necesidad de que el Instituto Oceanográfico de la Armada posee también unas estaciones de monitoreo continuo, las va a instalar estas estaciones de monitoreo continuo, entonces estamos buscando la forma ideal de a esas estaciones de monitoreo continuo darles todas las mediciones necesarias. En este caso sería también poder llegar a la estación de monitoreo continuo con una nivelación geométrica. Ya, las metodologías utilizadas para este proyecto que se está haciendo, para esta investigación, básicamente es el estático diferencial, que es el posicionamiento en modo estático con un postprocesamiento utilizando un modelo geoidal que es el global, el EGM08. Actualmente existen modelos geoidales que en teoría resultan mejores que el EGM08, pero el más común y el utilizado en las diferentes instituciones rectoras en temas geodésicos como CIRGAS lo han puesto al EGM08 como el modelo principal. Es por esta razón que nosotros utilizamos el mismo. La otra metodología es las correcciones en tiempo real, que se trata del N-Trip. Igual estas cotas que vamos a obtener o estos desniveles que vamos a obtener va a ser igual utilizando el método N-Trip con un modelo geoidal EGM08. Y finalmente las vamos a comparar también con una nivelación geométrica, la cual está referida al datum vertical que es en la libertad. Un poco para ir comprendiendo sobre las diferentes metodologías que se utilizó. El estático diferencial no es más que el posicionamiento de un equipo GNSS por algún tiempo. Por lo general, el tiempo que debe posicionar depende mucho de la distancia entre el móvil y la línea base. En este caso, las estaciones bases serán la red principal del IGM, que es la REGME, que es una red compuesta por las estaciones de monitoreo continuo, la cual nos corregirán y nos permitirán dar la precisión necesaria a estos puntos de control geodésico. La segunda metodología que la vamos a utilizar es la de tiempo real, que se llama RTK. La diferencia con el estático es que en este tipo de posicionamientos nosotros no necesitamos pasar horas midiendo un punto, sino que vamos a recibir la corrección directamente de las estaciones o de la base a través de diferentes medios. Puede ser vía radio o vía internet. Esto nos permitirá tener una coordenada precisa y una cota precisa en el instante que estemos realizando los trabajos. Para el posicionamiento en tiempo real depende mucho del medio por el cual se transmita estas correcciones. Entonces tenemos dos tipos de posicionamiento en tiempo real. Primero el RTK, que es vía radio, que se recibe la corrección desde una base que nosotros mismos colocamos con coordenadas fijas y se envía a través de señales de radiofrecuencia hacia un móvil, lo cual determinará la posición en tiempo real de este móvil. Mientras que la técnica que nosotros utilizamos para realizar esta comparación fue la de N-Trip, que lo que utiliza como medio para enviar la corrección es el Internet. Un poco hablando de la técnica N-Trip, lo que se hace es que se reciben las correcciones vía Internet, las cuales son emitidas mediante un caster N-Trip. En este caso, las estaciones de monitoreo continuo pertenecen al Instituto Geográfico Militar, que conforman la red principal, que es la REGME. Estos van a ser los que emitan la señal hacia el caster N-Trip. En este caso se tiene dos caster, me parece que el principal es el del IGM y un caster secundario que es el del SPOCH. Este caster lo que hará es recibir las correcciones de las estaciones de monitoreo continuo
y emitirlas hacia los usuarios, en este caso nosotros como usuarios o como consumidores de la información, recibiremos la corrección en tiempo real. Las correcciones que actualmente proporciona el IgM para este tipo de posicionamientos son las correcciones de RTCM2 y RTCM3, que depende, es un mensaje enviado a través del caster para la corrección del móvil. Entonces, básicamente funciona primero como el recurso de NTRIP, que van a ser las estaciones de monitoreo continuo. Estas emiten la corrección o emiten su punto preciso hacia un servidor, que es el NTRIP server. Estos servidores, como ya lo había explicado, se encuentran tanto en el IgM como el caster principal y en el SPOCH como el caster secundario. ¿Qué hace este caster? Coge la información, codifica la información, las señales de los usuarios y emite la respectiva corrección a cada uno de los usuarios que esté pidiendo. Toma de una estación, por ejemplo, la de Guayaquil, y le emite hacia el cliente que esté solicitando la corrección de esa estación. Aquí igual les dejo el link para los que deseen un poco y experimentar con el NTRIP que está haciendo el IgM, que hasta el momento ha funcionado bastante bien. Ya, los datos obtenidos, se hizo una medición sobre 9 puntos. Muchos de ellos están aquí dentro de INOCAR mismo, dentro de Guayaquil, y sobre todo se hizo en el sector cercano al Mariógrafo de la Libertad, que es donde está el datum vertical, de donde parte toda la red de nivelación de primer orden del Ecuador. Para esto se midieron algunos puntos de control de esa red, de ese mariógrafo, que vienen siendo los 3 últimos, el BM1, el BM3 y el Libertad A. Mientras que los primeros 5 puntos son puntos que se encuentran dentro del INOCAR. Obviamente nosotros cuando hicimos las mediciones, hicimos este estático diferencial postprocesado solo con la estación de Guayaquil, ya que en el momento que nosotros hagamos el posicionamiento de NTRIP, lo que hicimos fue conectarnos a la misma estación para tratar de evitar que se sumen errores de otras estaciones que hayan participado dentro de este experimento. Entonces, nosotros podemos ver las cotas que se han obtenido a través del estático diferencial. Hay que tomar en cuenta que el punto JICA1 es un punto que se encuentra encima de la terraza del edificio principal de acá del instituto. Es por eso que existe esa variación de la mayor parte de puntos que se encuentran aquí dentro de INOCAR. Los datos que se muestran a continuación son los posicionados dentro del INOCAR y dentro del cercanos al datum vertical, al mariógrafo de la Libertad. Estos datos se los obtuvo utilizando la técnica NTRIP conectados a la estación de Guayaquil y se los midió solo por 60 segundos. En el caso de los puntos medidos con estático diferencial, un promedio de medición entre cada punto es aproximadamente de 1h30, porque la estación Guayaquil no se encuentra lejos del INOCAR, mientras que para los puntos que estaban en la Libertad, el posicionamiento fue alrededor de 4 a 5 horas en cada uno de los vértices. Finalmente se tienen los resultados de las nivelaciones geométricas que se realizaron. Igual estas nivelaciones partieron del tope A del mariógrafo y fueron arrastradas esas cotas primero hacia los puntos de control de la Libertad mismo y hacia Guayaquil, hacia los puntos que se encuentran dentro de INOCAR, con las cotas correspondientes. Los resultados de este primer ensayo que se realiza con las diferentes metodologías se los pueden ver a continuación. Si es que nosotros hacemos una comparación entre el modelo geoidal EGM08 del estático contra la metodología NTRIP, que fue solo de segundos, vemos que entre cada punto existe una diferencia de aproximadamente 12 centímetros.
con excepción del punto que se denomina clase B. La diferencia en este punto fue bastante alta, ya que este punto clase B se encuentra junto al edificio principal. Obviamente se lo midió para poder determinar cuál era el comportamiento cuando existen obstrucciones muy grandes alrededor de este punto. Como podemos ver, la diferencia con el N-trip llega a ser bastante considerable la diferencia en cotas. También se realizó la comparación entre el N-trip, entre la cota obtenida mediante N-trip y las que se obtiene a través del nivel de la nivelación geométrica. Vemos que igual los valores son bastante altos, ronda más o menos un promedio de entre 80 centímetros a 85 centímetros, de lo que varía en los puntos que son ubicados aquí en Guayaquil, mientras que en los puntos que son cercanos al mareógrafo, la diferencia entre la técnica N-trip y la nivelación geométrica desciende hasta más o menos un promedio de 47 centímetros, ¿ya? Esto mucho tiene que ver también por el tema del tipo de corrección que está recibiendo para obtener la altura, mientras que en el N-trip se obtiene la corrección a través de un modelo geoidal, mientras a través del eje M08 lo que se está obteniendo es una altura ortométrica, que es diferente a una nivelación geométrica. Obviamente a nivel del mar o al nivel de la playa, de la costa, por lo general la diferencia entre las cotas obtenidas con un modelo geoidal mientras en comparación con las obtenidas con una nivelación geométrica, tienden a ser menores. Esto se da por el gradiente del geoide, mientras que si nosotros nos vamos acercando hacia la sierra, bueno, aquí en Ecuador, entre más nos acerquemos a la sierra, vamos a ver que el gradiente va a ser mayor. Esto quiere decir que entre mayor distancia va a existir un mayor gradiente, o sea, una mayor diferencia en las alturas del geoide, por lo que tal vez realizando un poco más de pruebas para la zona de la sierra, vamos a ver que la diferencia del nivel van a llegar a ser metros. Pueden ser 2, 3 metros, dependiendo de hasta dónde se esté midiendo y también dependiendo del sentido en el que se esté realizando este tipo de mediciones. Nosotros las mediciones del N-trip las tomamos de manera que sigamos la línea de costa. Esto quiere decir que estamos movilizándonos desde el lado sur hacia el lado norte. Cuando nos movilizamos en ese sentido, el gradiente tiende a ser el mismo, al menos en la zona de la costa, el gradiente tiende a ser, no tiende a tener cambios muy bruscos en su diferencia. Mientras que si yo realizo los posicionamientos en sentido este-oeste, voy a ver que cuando me dirijo hacia la sierra, voy a empezar a obtener unas mayores diferencias. Finalmente, algo que llama mucho la atención es la última comparación, la última diferencia que se realiza entre el eje M08 de un estático y la nivelación. A pesar de que se llevó más tiempo posicionar en estos estáticos, estamos hablando de horas, de 4 horas en el sector de la Libertad y tan solo de 1 hora y media aproximadamente aquí en Guayaquil, vemos que la diferencia entre las cotas, entre el estático y la nivelación son mayores que las obtenidas a través del método N-trip, que solo fue posicionado durante 60 segundos. Esto llama un poco la atención porque por lo general cuando nosotros, bueno, no por lo general, nosotros cuando queremos obtener una cota, un punto mucho más preciso, el método más adecuado es un estático. Aquí sería se podría tener otro tema de análisis, el por qué la diferencia de cotas aumentó en vez de un poco tratar de disminuir. Pero básicamente va siendo por el concepto de comparar cotas que fueron obtenidas alturas ortométricas con las cotas de una nivelación geométrica. Esto es la primera parte del proyecto que se está llevando a cabo. Realmente estamos recién empezando con esto de las comparaciones
Y este tipo de estudios se lo realizó básicamente porque nosotros para el Instituto Oceanográfico de la Armada lo que tratamos de hacer es arrastrar un poco las cotas con GPS, sacar un desnivel entre diferentes puntos. Entonces nosotros cuando utilizamos el medio de corrección en tiempo real, pero vía radio, lo que hacemos es ponerle como base una cota nivelada. Entonces cuando yo estoy arrastrando, voy con mi móvil hacia otro punto, lo que estoy obteniendo es un desnivel obtenido por GPS entre esos dos puntos, mientras que realizarlo mediante, bueno, por el tema de que en el RTK con radio se parte de una cota nivelada, es que yo estoy obteniendo un nivel muy aproximado a la nivelación geométrica y dado todos los parámetros del gradiente que mencioné anteriormente. Sin embargo, cuando trato de hacer yo esto con N-Trip, depende mucho del punto de partida. Las estaciones de monitoreo continuo de la RECME no poseen una cota nivelada. Las estaciones poseen básicamente una altura elipsoidal. Entonces, ellos se basan en esa altura elipsoidal y envían la corrección de esa manera. Lo que hace el software o los equipos es básicamente utilizar esa cota, esa altura elipsoidal y le aplican el modelo EGM08 para tratar de llevarlo a una altura ortométrica. Entonces sigue siendo todavía muy diferente el posicionamiento N-Trip con una partida de una altura elipsoidal al posicionamiento RTK con radio, en el cual ya la base desde un principio me está utilizando una cota nivelada. Entonces ahí lo que estoy obteniendo es solo la comparación entre los niveles obtenidos por el GPS a los niveles obtenidos con con la nivelación geométrica. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que se pretende como instituto realizar para tratar de solventar algunos temas de posicionamiento en puntos bastante complicados? Primero es la instalación de estaciones de monitoreo continuo, que el INOCAR posee algunas estaciones, lo que va a hacer es instalarlas, pero ya no instalarlas de manera que solo me den una altura elipsoidal, sino se va a llegar hasta la estación y se va a nivelar las estaciones de monitoreo continuo, partiendo obviamente desde el datum vertical, desde la libertad o desde las placas cercanas que estén a la estación, y se le dará a estas estaciones ya una cota nivelada. Entonces, una vez que nosotros tengamos las estaciones ya instaladas y una vez que podamos utilizar ya bueno, no sabemos si instalar un propio caster N-Trip o hacer una colaboración con el IGM y con la Spotch para anexar nuestras estaciones al caster de ellos. Sería que la corrección enviada ya por las estaciones que instale INOCAR y que estén niveladas ya vengan con esa cota. La idea de realizar este tipo de instalación de estaciones va en la obtención de las mejoras de las cotas obtenidas, siguiendo el mismo principio que se tiene con las correcciones RTK vía radio. Obviamente aquí sabemos que se va a tener otros problemas, otros parámetros también para tomar como válidas estas mediciones, porque obviamente las estaciones de monitoreo continuo no van a estar en la línea de costa. Puede que estén un poco más adentro del continente y vamos a tener una mayor afectación del gradiente del geoide entre la corrección de la estación y el móvil que es el que va a recibir la corrección. Por lo que el desnivel que vamos a obtener ahí va a ser un poco mayor, va a ser diferente o va a tener una mayor diferencia con el desnivel obtenido mediante nivelación geométrica. Obviamente, como había explicado antes, esto nos sirve para llegar a puntos de difícil acceso. El INOCAR actualmente realiza cartas náuticas, creo que la carta de mayor escala que tenemos desde 2500, por lo que nosotros en el momento que
hacemos o ponemos los puntos de apoyo al sondeo y a través de eso batimetría realiza sus mediciones, este error que tal vez nos salga en esas cotas niveladas pueden ser absorbidas primero por el trabajo de batimetría o de medición que se realiza el INOCAR y aparte por el factor de escala que se obtiene al generar la cartografía náutica. Se ha conversado con compañeros de batimetría para más o menos saber cuánto es el límite tolerable que ellos tendrían. Nos están hablando que más o menos varía entre 30 centímetros, lo que pueden tener ellos como error. Entonces, nosotros actualmente con el arrastre de cotas mediante RTK vía radio, estamos obteniendo, en comparación a una nivelada geométrica, estamos obteniendo alrededor de entre 2 y 5 milímetros. Tal vez un poco más, dependiendo obviamente de las condiciones de cada punto y de cada línea que se mida, ¿no? Cada línea de medición que nosotros hagamos con nivel, con la nivelación geométrica en comparación del arrastre con RTK vía radio o vía NTRIP, va a variar, no va a ser el mismo. Yo no puedo decir que si en una línea me dio 1 milímetro de diferencia, de ahí en adelante todas va a ser 1 milímetro. No es así. Este cambio viene dado por diferentes factores, entre esos el principal va a ser el gradiente del geoide. Eso básicamente es lo que se está haciendo, lo que se planea hacer con las estaciones de monitoreo continuo, también parte del INOCAR, y es un trabajo que lo vamos a seguir ampliando para finales espero yo, de este año, una vez que tengamos las estaciones ya instaladas, y poder así, al menos técnicamente, tal vez teóricamente, haya una cierta confusión entre estas comparaciones que se está haciendo, pero para la parte técnica y para la parte de funcionamiento, vemos que nos está dando resultados, al menos momentáneamente nos está dando resultados. Sabemos que puede variar y que entre cada línea es diferente, así que hay que saberlo manejar el dato que estoy obteniendo en este momento con el dato que puedo obtener en otra línea el día de mañana. No es una regla de que siempre vamos a tener esos buenos resultados. Puede que en algún momento, y al menos si es que aplico estas metodologías en dirección hacia la sierra, voy a ver que voy a obtener unos resultados un poco más bajos. No voy a tener las precisiones que tal vez necesito yo para realizar los trabajos. En defensa del trabajo es que INOCAR está encargado de la parte costera, así que nosotros no tenemos que irnos para la parte de la sierra. Eso ya quedará para alguien que desee probar ese tipo de metodología en esos sectores para que ellos puedan ver si es que les varía. Asumo yo que variará en centímetros o en metros dependiendo de dónde sea realizado este trabajo. Entonces, como para cerrar, básicamente es un proyecto o es una investigación que recién se está realizando. Estamos en la parte 1, que fue más o menos comparar las cotas o la información que ya se tenía, y más adelante ya haremos, una vez que se tengan las estaciones de monitoreo continuo instaladas, se hará nuevamente este ejercicio ya con la misma técnica NTRIP, y ya con cotas niveladas geométricamente para poder ahí sí tener una mayor visibilidad de los resultados que nos están dando esta metodología y facilitar el trabajo, el posicionamiento hacia los puntos de apoyo al sondeo a los cuales uno no puede llegar mediante una nivelación geométrica. Eso es todo por el momento. No sé si tienen algunas dudas. Quiero agradecerles por haber tomado su tiempo para prestar atención a la exposición. Gracias. Gracias, Alejandro, por tu brillante participación. Vamos a abrir en este momento un foro para que ustedes puedan hacerle preguntas a nuestro expositor.
Si gustan, pueden interactuar a través de Zoom levantando la mano o dejan su pregunta en el chat y yo procedo a leerla. Tenemos una primera inquietud de Wilmer Catuto. ¿Hay oportunidad para instituciones independientes de comparar los resultados de sus GNNS con los nuestros para tener una idea del margen de error y del estado del procesamiento que nosotros realizamos? En especial por el tema de las cotas que, como bien explica, es donde existen mayores márgenes de error. Bueno, nosotros es un poco independiente de la comparación de los resultados de nuestros equipos GNSS. Y nosotros colocamos placas, tenemos en toda la línea costera, o al menos estamos densificando a lo largo de toda la línea costera. Si ustedes encuentran ahí una placa, obviamente pueden pedir la ficha y ahí poder realizar su posicionamiento. Obviamente depende mucho de la metodología de posicionamiento que estén utilizando. Si ustedes van a obtener, si ustedes van a hacer un posicionamiento estático, un posicionamiento RTK o un posicionamiento en E-Trip, van a tener diferentes resultados, van a tener diferentes precisiones, sobre todo por el tipo de metodología de posicionamiento que ustedes están realizando. Estas fichas las pueden conseguir aquí en Inocar, no estoy muy seguro, Mafer, tú tal vez sepas cómo pueden acceder a las fichas, pero se puede hacer esa comparación. Ahora, si ustedes desean comparar con las estaciones de monitoreo continuo, eso ya es un tema un poco de IGM, o también pueden hacer la consulta a los compañeros del IGM, que también igual tienen densificado su red, tanto de primer orden, la REGME y la RENAGE, me parece que ya está habilitada, o puntos igual de segundo orden, que ellos también han densificado. Actualmente nuestra red y nuestros puntos vienen siendo de segundo orden, obviamente por la función de cada instituto. El IGM es el instituto rector del tema geodésico y cartográfico a nivel nacional. Entonces, obviamente, nosotros tenemos que adaptarnos a lo que establezca el IGM, y nuestras correcciones siempre serán partiendo de las redes principales del Ecuador, que es de la REGME y la RENAGE. Gracias, Alejandro. Voy a dar paso a otras inquietudes que tenemos por parte de los expositores. Permíteme, por favor, dar lectura. Marco Amores felicita al ingeniero Martínez por su brillante participación y nos hace la siguiente consulta. ¿La nivelación de las futuras estaciones GNSS será geométrica o cuál será el método? Gracias, Marco. Un gusto encontrarnos por este medio. Sí, las estaciones, la nivelación se la va a realizar a través de una nivelación geométrica. Es nivelaciones geométricas las que vamos a realizar hacia las antenas de las estaciones que van a ser instaladas. Es por eso que se ha buscado y ya se tiene algunos puntos, algunas opciones donde instalar la estación de monitoreo continuo. Obviamente va a ser al piso y va a tratar de que sea en un lugar bastante despejado y que sea en una altura considerable para nosotros poder llegar con la nivelación geométrica. Yo recuerdo muy bien en el IGM cuando trabajaba ahí que uno de los problemas para llegar con una nivelación geométrica era la ubicación de las estaciones. Y es lógico, no es que se haya instalado, hayan tomado la decisión de instalar mal las estaciones, o no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con los recursos que se necesita para el funcionamiento de una estación de monitoreo continuo. El IGM obviamente densificó su red de acuerdo a la distancia que necesitan que cubra cada estación de monitoreo continuo, y muchos de los lugares donde se las instalaron era difícil conseguir todos los requerimientos necesarios, como era el caso de internet, muchas veces era la conexión de energía. Entonces, obviamente, bueno, como nosotros somos un instituto que no
no generamos la red geodésica de primer orden, sino somos como una densificación y que vamos a aportar con nuestras estaciones tal vez para la REGNE, las estamos ubicando de manera que nosotros podamos poner las estaciones siempre al suelo para así obtener una altura nivelada geométricamente. Tenemos otra pregunta, gracias Alejandro. Germán Aguilera nos consulta, ¿cuál es el tiempo de medición en estático GNSS? Bueno, en estático la medición depende mucho, o sea, el tiempo depende mucho de la distancia del móvil hacia la base, o sea, ya sea las estaciones de monitoreo continuo o hacia una base que usted está poniendo sobre alguna placa con coordenadas fijas. Depende mucho de eso de la distancia. Sé que en el IGM utilizan la fórmula, me parece que es 30 minutos más 2 por el kilómetro de distancia. Más o menos es una fórmula de aproximación para saber qué tiempo debe usted posicionar, qué es el tiempo que debe tener en cuenta para que la corrección se pueda dar de manera satisfactoria. No existe un tiempo determinado, depende de la distancia a la línea base. Gracias, Alejandro. Otra pregunta de otro asistente. ¿Cuál ha sido la línea base máxima usando radio con cota nivelada con variaciones milimétricas que han obtenido? Ya, realmente se ha hecho con distancias cortas. Una primero por el método RTK con radio, ya que primero la distancia que te permite ese método es corta y depende también mucho de las obstrucciones. Nosotros cuando realizamos hasta de 2 kilómetros obtuvimos la mejor presión, que fue de 1.5 milímetros de diferencia con una altura, con un desnivel de nivelación geométrica, el desnivel que nosotros obtuvimos mediante GPS. Cuando aumentamos un poco a 5 kilómetros, obviamente ya nos habíamos metido en lugares donde ya había bastante obstrucción, se llegó a tener de 5 a 7 milímetros. Entonces, depende bastante, pero todas estas pruebas que se hicieron con RTK con radio se han mantenido dentro del margen del milímetro. Esperamos, y no ha sido más allá de 5 kilómetros, perdón. Entonces esperamos que con el tema de NTRIP, que nos permite alejarnos ya mucho más de la base, obtener igual de estas cotas, pero sabemos nosotros, o al menos teóricamente, sabemos que pueden llegar a subir a centímetros. Va a ser centimétrica la diferencia de desnivel. Por eso yo especificaba que deben manejarse con mucho cuidado los resultados. No es que yo tengo un rango fijo de variación. Entonces, tienen que ver si es que yo estoy utilizando la nueva técnica en el TRIP y me da en centímetros. Tengo que ver si es que ese desnivel es suficiente para los trabajos que yo deseo realizar. Como Instituto INOCAR, se habló con los compañeros de batimetría, dice que ellos tienen un rango tolerable de 30 centímetros, pero obviamente esos 30 centímetros incluyen los errores la sumatoria de errores que se comete dentro del proceso de ellos. Mientras que esa es la intención de nosotros como geodesia, tratar de reducir el error al mínimo para que ellos tengan más amplitud en su margen de error. Perfecto. Rafael de León saluda al INOCAR, agradece la oportunidad de poder participar en este webinar y felicita el esfuerzo y trabajo realizado en pro de la cartografía. Aprovecha para consultar cuál es el sistema de referencia de las cotas de nivelación geométrica utilizado. Bueno, el sistema sería el datum vertical. El datum vertical es el que establece el Instituto Geográfico Militar, que actualmente es en La Libertad, en el Mariógrafo de La Libertad. Ese es el datum vertical para el tema de nivelaciones geométricas. Tengo entendido, y me parece que están algunos compañeros del IGM conectados, tengo entendido que ya lo van a cambiar, no va a ser el punto de partida ahora el datum
acá en La Libertad, sino va a ser a través de una estación IHRF, creo que va a estar ubicada en Riobamba, pero actualmente y la oficial que maneja el IGEMI y en la que nosotros estamos actualmente anclados es al Datum Vertical de La Libertad. Para solventar un poco la inquietud de Wilmer, el acceso a las fichas e información que se genera en el INOCAR se canaliza a través de una petición formal al señor director indicando el objetivo del proyecto, si este es objeto de investigación, de un análisis, él hace la respectiva consideración y deriva al área especializada para la obtención de los datos. Todo se canaliza a través del correo dirección@inocar.mil.es. También quiero solventar la inquietud de Elvis, que por cuestiones de tiempo recién se acaba de conectar. Les invitamos a que sigan las redes sociales de IPGH, donde pueden encontrar, ya sea en Facebook o YouTube, la grabación de este primer webinar que hemos dictado el día de hoy. Voy a continuar con otras preguntas. En honor al tiempo, voy a seleccionar algunas de ellas. Álvaro Álvarez agradece la participación, agradece la presentación y nos consulta. En el caso de los levantamientos estáticos, ¿cuánto tiempo han empleado en sus puntos? ¿Y qué distancia existe entre estos? Y las estaciones a partir de las cuales se han vinculado vía NTRIP. Ya, bueno, como les había explicado anteriormente, el tiempo que hemos empleado por punto depende mucho de la distancia. Por lo general nosotros no, para los puntos estáticos, como necesitamos de bastante precisión, no disminuimos de las 4 horas, pero eso sí, dependiendo de las estaciones de monitoreo que se encuentran disponibles en ese momento y de la distancia que existe hacia esas estaciones de monitoreo. Si no, hemos utilizado también puntos nuestros que ya fueron medidos con anterioridad, que se tienen ya las coordenadas fijas y hemos utilizado eso como base. O sea, darles un tiempo, no lo puedo decir qué tiempo deben ustedes posicionarlo, siempre va a ser referido a la distancia. Nosotros, por la presión que hemos requerido, casi siempre está por encima de las 4 horas. Otra pregunta que decía era la distancia entre los puntos que nosotros colocamos. No existe una distancia establecida sobre los puntos con los cuales se ha hecho estáticos, porque los ponemos de acuerdo a la necesidad. En donde necesitemos los puntos, ahí los colocamos. Mientras que cuando se ubican los puntos o las placas de nivelación, estos no tienen posicionamiento estático, sino tienen solo coordenadas de navegador, porque ahí lo que nos interesa es la nivelación geométrica. Entonces, esas placas sí tienen una distancia promedio de 1.5 kilómetros, que es lo que se maneja para la nivelación geométrica, dentro de las vías hacia los diferentes puntos que deseemos arrastrar conocer el desnivel. Y me había preguntado cuáles estaciones se han vinculado vía... Y las estaciones a partir de las cuales se han vinculado vía NTRIP. Ya, nosotros, para la práctica que hemos hecho dentro de esta presentación, nos ubicamos solo con la estación de Guayaquil. Solo hicimos la conexión a esa estación, primero por la cercanía, porque nosotros estamos aquí en Guayaquil, en INOCAR, nos conectamos a esa estación de monitoreo continuo. Y para evitar errores de otras estaciones, cuando hicimos los estáticos, hicimos solo un procesamiento punto a punto, utilizando igual solo la estación de Guayaquil para que no exista errores arrastrados de otras estaciones de monitoreo continuo. De ahí tengo entendido que para el método NTRIP, cuando ustedes lo configuran en su equipo, les aparece un listado de las estaciones.
No recuerdo si están las 45 estaciones que utiliza el IGM. Me parece que no están todas, algunas no son propiedad de ellos, me parece que es propiedad del geofísico. Sé que no están todas las estaciones vinculadas a esta metodología en NetReal, pero la densificación que tiene el IGM con respecto a esta técnica es bastante buena. O sea, nos cubre casi en todos los lugares urbanos y poblados, a excepción de la parte del oriente que por el tema de la selva es bastante complicado e innecesario el tema de brindar ese servicio allá. Mafer, tienes apagado el micrófono. Perdón. En este momento damos por terminado este webinar. Agradecerles por su participación e invitarlos a que nos acompañen la próxima semana a las 10 de la mañana con un nuevo tema. Tenemos un cronograma que María José lo va a presentar en este momento con temas muy interesantes de todas las áreas en las que nosotros desarrollamos investigación y a la que les volvemos a reiterar la invitación para que nos acompañen la próxima semana. Muchas gracias a todos. Ha sido un gusto estar con ustedes. Gracias. Aquí pueden ver, aquí está la planificación. Tenemos 6 ponencias. El 8 de junio vamos a hacer 2 temas por cuestiones logísticas y con expositores renombrados de nuestra institución. Así que, por favor, sigan las redes sociales de IPGH, en Facebook, en YouTube y también las de INOCAR en Twitter, Instagram y Facebook. Muchas gracias por su participación. Hasta la próxima semana.